Ya. Bueno, repito, bienvenidos a este módulo 2 del curso de esquemas de iluminación. En este caso vamos a hablar de esquemas con una única fuente de luz y repito que son esquemas que podéis hacer tranquilamente en vuestra casa con con un flash de mano, un speedlight, sin necesidad de que sea un foco o una luz. Podéis hacerlos también perfectamente con luz continua, como me estáis viendo a mí iluminado ahora. Bien, son múltiples las posibilidades que se dan siempre que tenemos una modelo o un modelo y una única fuente de luz. Todo depende de lo que queramos conseguir. Aquí hay una serie de esquemas que son los que siempre se han considerado como básicos o tradicionales, los más conocidos y los que en última esencia, pues cuando un fotógrafo nos vemos un poquillo apurados, echamos mano a ellos y así podemos perfectamente salvar la situación. El más antiguo o el más conocido es el que se llama Rembrandt. Ahora los vamos a ver todos, ahora paso solamente una lista. El Rembrandt es el más popular y conocido. Después está el módulo, el que en inglés se llama split y en español lo llamamos esquema partido. Veréis por qué. El broad o esquema amplio, el butterfly o paramount, y después el loop o lazo. Estos cinco son los que tradicionalmente se han conocido como esquemas clásicos de iluminación. Los vamos a ver todos ellos. Pero después de estos os voy a llamar la atención sobre un par que a mí me han llamado mucho la atención, más modernos, que es el que se llama contraluz o back y el de techo, que es más conocido como Peter Coulson, porque es este fotógrafo, es australiano el que lo ha puesto muy de moda. Bueno, empezamos con el primero. Aquí veis la foto. El esquema que vamos a hacer en todos los esquemas es, os enseño una foto, vamos a hablar del estilo y de algunas características de él y después en la siguiente transparencia vais a ver cómo está construido el esquema de iluminación para que lo podáis y tendremos otra foto también para poder comparar sobre él. Bueno, pues aquí veis este esquema. Hay una parte de la cara que está muy iluminada, hay una parte de la cara que está prácticamente en penumbra, por no decir completamente a oscuras. Es el que se llama esquema Rembrandt. Se le atribuye el nombre de este famoso pintor del Renacimiento holandés y cuentan que la característica es porque Rembrandt pintaba, su estudio estaba en una buhardilla y la luz que entraba en la buhardilla estaba en el techo. Era una ventana o dos ventanas que estaban en el techo que incidían siempre sobre los modelos con un ángulo más o menos de arriba abajo en 45 grados. Entonces él tenía la costumbre de poner a los modelos de forma que nunca estaban de cara a la ventana siempre estaban terciados, con lo cual la luz entraba y iluminaba solamente una parte de la cara, que es lo que tenemos ahí. Rembrandt se caracteriza porque la sombra de la nariz genera un triángulo de luz más o menos acusado en la parte de abajo, en el espacio que hay entre la nariz y el labio. Esa es la forma de reconocer el estilo de Rembrandt más normalmente. La fuente de luz, como digo, pues la situamos a 45 grados del eje de la nariz del modelo o del sujeto. Este está mirando a la cámara directamente y la luz está pues terciada a un ángulo de 45 grados respecto de su eje y también a una altura de pues un poco por encima de la cabeza del modelo. Siempre las luces en estudios se intentan poner la luz principal más alta que la cabeza del modelo porque intentamos imitar el ángulo de incidencia de la luz del sol en el exterior. Entonces, como digo, luz por encima de la cabeza del modelo, 30 centímetros, 50 centímetros, lo cual nos dará un ángulo de caída de aproximadamente 45 grados y girada respecto del eje de la nariz del modelo también 45 grados. El sujeto y la fuente de luz deben de estar próximos. Recordad de la sesión anterior cuando hablábamos de la ley del cuadrado de la distancia, porque así generamos una caída muy brusca
de luz muy cerca del modelo y nos deja toda esta zona en sombra. Con lo cual creamos lo que se llama después una clave baja, un contraste muy acusado entre la parte iluminada y la parte en oscuridad. También es bueno, lógicamente, que estemos alejados del fondo y sobre todo si el fondo es un fondo claro, para evitar que aquí en el fondo pues, se vea más claro de lo que está siendo el entorno del modelo. Las sombras en la parte oscura, si se notan, como vemos aquí, que queremos darle un pequeño toquecito para que se vea la oreja, pues lo que podemos hacer es utilizar un reflector que nos recoja parte de la luz que está llegando de aquí, desde la fuente de luz, y que nos rebote ligeramente. Jugando con el ángulo de incidencia de la luz que se rebota en el reflector, pues conseguiremos que esta parte de la cara quede más o menos iluminada. En este caso, pues el reflector estaría en un ángulo muy, muy abierto para que la luz no incida directamente aquí. Este es el esquema de iluminación. Tenemos al modelo, tenemos la cámara mirando, el modelo mirando a la cámara, y tenemos aquí un reflector, como veis, muy cerca, incluso más cerca que la cámara, y que incide pues, en un ángulo de unos 45 grados respecto del eje de la nariz. Y también en altura, no se ve aquí, pero sería lo mismo, incidiría en un ángulo de unos 45 grados. Con eso se consigue ese efecto, como el otro que hemos visto antes, un efecto muy... Voy a cambiar las vistas, un efecto muy acusado, o si usamos un reflector, podemos conseguir un efecto muchísimo más suavizado. Hasta aquí el primer modelo. Antes de seguir, ¿me estoy explicando bien? ¿Me entendéis? ¿Hay dudas? ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Todo bien, Fernando? Todo bien, Pues entonces todo. seguimos. El siguiente modelo o el siguiente esquema es lo que se llama... Voy a intentar poner en la parte de abajo, permitidme un momentito, voy a ver si consigo colocaros en la parte de abajo, así, porque así quizá tengamos más visión de la pantalla. El segundo modelo se llama, o esquema, perdón, se llama split o partido. La imagen deja clarísimamente, es decir, la imagen del modelo queda partida en dos prácticamente por la luz. Una parte está en iluminación y la otra totalmente en oscuridad. Pero no como antes, que la luz incidía con un ángulo de 45 grados y por lo tanto aún se podía ver una parte de la otra mitad de la cara, sino que ahora divide perpendicularmente en dos mitades la cara a partir de la nariz, creando una especie de línea divisoria en el centro de la nariz. Es el esquema que es más sencillo de todos, consiste simplemente en poner una luz en perpendicular con el modelo y ya está, y no tener más fuentes de luz ni ninguna referencia en el otro extremo. El sujeto queda iluminado por igual en zona y la zona de sombra, o sea, la mitad para cada. También el contraste de luz es muy duro, ya lo veis, pasa directamente de la luz a la sombra de una forma muy brusca. Suele dar un efecto muy dramático en las fotografías. Este es el típico esquema de iluminación que se usaba en las películas de terror o en las fotografías o en las fotos que iban en las novelas dramáticas y de suspense y demás. Es muy fácil de conseguir, consiste simplemente en tener un foco de luz situado aquí perpendicularmente al modelo, a 90 grados con respecto al modelo. Incluso a la altura del modelo, no más arriba, si no queremos que nos ilumine algo por aquí. Cuando se quiere dar una sensación de reducir una nariz muy grande o una frente muy ancha, pues es un buen esquema, porque nos reduce a la mitad el tamaño de las dimensiones que tiene el individuo. Si están próximos entre sí,
pues tendremos una caída de luz muy brusca, igual que decíamos en el otro modelo antes, y en cualquier... Perdón, permitidme un momentín. O en cualquier modelo que usemos, siempre cuando aproximemos mucho la fuente de luz al modelo, pues tendremos una caída muy brusca, por lo que decíamos de la ley del inverso del cuadrado, de la distancia. Y si lo alejamos del fondo, pues conseguiremos que este también salga oscuro. Si queremos, por ejemplo, conseguir lo contrario, es decir, que el modelo salga bien perfilado, lo que haremos será al revés, es decir, acercarlo al fondo, y si el fondo es claro, pues entonces la luz que sale, digamos el flare, que se llama la luz que sale por los lados de la fuente de luz, la que alcance al fondo nos dará un perfil, una claridad en el fondo que permitirá obtener una imagen más perfilada. Las sombras se pueden suavizar, como siempre, como hemos dicho, con un reflector, que en este caso lo colocaríamos aquí a 90 grados o un poco ladeado, si queremos aclarar un poco esto de aquí, la parte, pero realmente le quitaríamos el dramatismo que aporta este esquema de iluminación. El esquema es muy sencillo, como veis, el modelo siempre puesto en perpendicular con la cara, con la cámara, y la fuente de luz está en perpendicular al modelo, es decir, siguiendo la línea eje de los hombros. Alejado del fondo, como antes, conseguimos la foto anterior o conseguimos esta foto que yo creo que tiene un gran dramatismo. Y si le ponemos un reflector o lo acercamos, pues conseguimos una foto donde ya veis que aquí, frente a esta, le hemos conseguido aclarar un poco la cara, y al situarlo más cerca del fondo, pues nos da este perfilado de toda la imagen sobre el fondo blanco. Antes de seguir, Fernando, quizá valdría la pena hacer un pequeño alto, a ver qué tal estáis viendo, qué tal estáis siguiéndolo, qué tal la explicación. Activaos el micro si queréis comentar algo. Y activaros los micros y yo los dejaría activados. Si no vais a tocar el tambor ni vais a hacer mucho ruido, podéis activar los micros. Nando, creo que Fernando, igual los tienes tú. No, sí que pueden, ¿eh? ¿Sí? No podemos hablar. Sí. Vale. Se oye. Bueno, pues a ver. Hola, buenas. Los que tienen vergüenza. No, es que llegan un poquito tarde. Venía corriendo justo y la lluvia me ha parado. Venga, Nando, no te oigo. Nando, te tienes que activar el micro para hablar. Activa el micro. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? No os oigo a nadie, decirme algo. Lo estoy haciendo muy mal, empiezo desde el principio otra vez. Nando ha hablado. No, se te entiende perfectamente. Geno, que se ha quitado el micro. Estamos aquí, se entiende bien. ¿Se entiende bien? Estamos bien, Rafa, es lo que estás explicando. ¿Está claro entonces? Está interesante. Sí, muy bien. Luego me gustaría hacerte una pregunta que es la suma de las luces. Bueno, pero eso no será en una iluminación con un solo foco. No, con dos. Pues entonces la dejamos para el final, si te parece bien, y al final en ruegos y preguntas, ¿eh? Vale. ¿Vale? Bueno, en dudas y preguntas, no ruegos. A ver, ¿alguna pregunta, algo más? ¿Seguimos? Sí. Venga. El tercer esquema es un poco el contrario del de antes. Antes decíamos que era el split es división, es mitad, pues en este es al revés. Es un esquema que lo que permite es tener más imagen del modelo, o de la modelo en este caso. Es una especie de intermedio entre los dos, entre el Rembrandt y el split. Como veis ahí, la luz no está tan perpendicular y tampoco está tan elevada como era en el caso del Rembrandt. Se dispone la situación respecto a la modelo igual que en el Rembrandt, es decir, la luz a 45 grados, en el sentido opuesto al que está girando
la modelo. Es decir, la modelo en vez de mirar hacia la cámara, hacia la fuente de luz, mira un poquito hacia el contrario, con lo cual consigue que haya una parte todavía que quede iluminada de su cara, pero en un segundo plano, mientras que la primera parte, todo esto recibe toda la iluminación de la fuente de luz. De este modo, una parte de la cámara, del rostro o de la figura, queda perfectamente iluminada y es la que queda frente a la cámara, y la otra queda un poquito como empezando a perderse en la oscuridad, pero no se pierde tanto como para que no se la pueda ver. Fijaros que incluso en los ojos, el catchlight que decíamos el otro día, la luz que se refleja del foco en las pupilas, se puede apreciar en las dos, no solo en esta que está de frente, sino también en esta, aunque esté un poquito más retirado. Evidentemente, como siempre, cuanto más próximo esté al foco de luz, estará más fuerte la caída de luz y, por lo tanto, más oscuro, más contrastado será el efecto. Si os acercáis al fondo, pues lo mismo que en los casos anteriores, aclararíamos el fondo y entonces lo que veríamos sería un perfilado mucho más intenso, sobre todo en esta parte, que queda en la oscuridad. El esquema es ese de ahí. Aquí tenemos, no como antes, que en el Rembrandt el modelo o la modelo estaba perpendicular a la cámara. En este caso, el modelo está girado en el sentido contrario donde procede la luz, al origen de la luz. Girado, ¿cuánto? Pues aproximadamente unos 45 grados, pero podría ser un poco menos, según queramos que la parte de esta que va a quedar en la oscuridad pues quede más iluminada o menos. Eso ya depende de las características de cada modelo. Dejarme que haga un pequeño inciso aquí, porque veo aquí que Carmen está muy trabajadora, tomando apuntes como una fiera, como en nuestros tiempos de alumnos, ¿no? A ver, todo este material lo vais a tener a vuestra disposición. Yo le voy a hacer llegar a Fernando en forma de PowerPoint en forma de PDFs, que os serán más fáciles, todo este material. Y vosotros os lo podréis descargar o podéis pedirle a él o os lo remite él por correo electrónico. Y lo tenéis a vuestra disposición. Todos los módulos, todo el material de los módulos va a estar a vuestra disposición. Tanto el del anterior curso, aparte de que se suban a vídeo, los vídeos se suban también para que podáis verlos en forma de YouTube, pero el material físico, si alguien tiene la ilusión de tenerlo en papel o por lo menos en su ordenador, lo vamos a subir también. ¿De acuerdo, Fernando? Sí, correcto. Lo pondremos en la página web, ¿vale? Haremos un módulo así de formación, ¿vale? Muy bien, muy bien. Y de ahí os lo podéis descargar vosotros libremente. ¿De acuerdo? Si tenéis que hacer críticas, decir quién es el autor y así podéis criticarlo con toda libertad, sin que nadie os diga que habéis vulnerado los derechos de propiedad intelectual. El Rafael no tiene ni puñetera idea y además es un pesado. Pero por lo menos podéis justificarlo con el material. Bueno, seguimos otra vez nuestro comentario. Ahí veis un efecto. En este caso es curioso porque la modelo está girada, como dice, pero la fuente de luz, en vez de iluminarle desde este lado, ilumina desde el otro, con lo cual sigue manteniendo. Es como si esta fuente de luz, en vez de estar puesta aquí, estuviera puesta aquí. Seguimos manteniendo todo el esquema de iluminación perfectamente, pero se ha hecho así para aprovechar que esta melena de la modelo permitía crear aquí una zona de sombra en la parte de detrás del cabello y cubriendo parte de la cara. Y la otra parte de la cara también queda en la oscuridad. Así es que ya veis que los modelos, los esquemas no solo son de un solo sentido, se puede jugar con ellos en sentido contrario cuando las características del modelo nos dan pie para hacer eso. Si la modelo hubiera tenido el pelo a este lado, pues habría que poner el foco aquí, porque si no, no tendría ninguna gracia. Le estaríamos quemando esa cara hasta aquí, hasta la nariz, y todo esto hubiera quedado en la penumbra.
Bien, aquí tenéis un ejemplo contrario. Este sabéis quién es, ¿no? Colin Farrell, el actor de cine. Lo tenéis aquí justo con un efecto exactamente igual. La iluminación está aquí. Fijaros que esa parte de la cara queda más en la oscuridad, pero como está muy cerca de un fondo claro, el efecto rebote que hace el fondo sobre la cara todavía le suaviza, le pone mucho más claro. Fijaros la oscuridad que tiene aquí la cara de la modelo, fijaros la claridad de rebote, de luz reflejada que está teniendo Colin Farrell. Bueno, siguiente, este es uno de los esquemas más conocidos, más famoso. Se llama Butterfly, que en inglés quiere decir mariposa, o también es más conocido como Paramount. Ahora veréis por qué. Ahí tenéis a Marlene Dietrich, con un golpetazo de luz completa en su cara, aquí, con una luz que se ve que sube, que viene desde arriba y desde el frente de la cara. Ese es así. ¿Por qué se llama Butterfly? Por la forma de mariposa que crea la nariz sobre el labio superior del modelo. Por eso se le llama mariposa o butterfly en inglés. Y se le llama Paramount porque era el modelo de iluminación típico en los años 50 y 60 de esta compañía de cine, de la Paramount, en todas sus películas. Iluminaba los primeros planos de sus modelos de esta forma. Y se ha quedado como un tipo o casi con un esquema propio y con nombre propio de esta compañía. La fuente de luz se sitúa, como vemos, enfrente del sujeto, del modelo, ligeramente por encima de su cabeza, como siempre, para que además nos permita iluminar el cabello, dejando estos brillos tan bonitos. Y además está puesto en una posición de unos 45 grados en el plano vertical. Es decir, puesto por encima, bajando en 45 grados de arriba a abajo, pero enfocada directamente sobre la cara. Ese es el típico modelo de las películas, y además lo recordaréis de las películas de blanco y negro, sobre todo de las de espías y demás, solían usar ese esquema. Para evitar que las sombras de la barbilla, que las sombras que genera en la barbilla, sean muy fuertes, salvo que se quiera, como aquí, utilizarlas para perfilar perfectamente la cara y enmarcarla, pero si se quiere, en otros planos no es tan bonito que aparezca toda esa esquema de luz o de oscuridad debajo de la cara, se puede utilizar lo que se llama un falso clamshell, es decir, se pone un reflector de estos plateados en plano a la altura de la cintura de la modelo, un poco más bajo, de forma que la luz que cae desde aquí, sobrante del foco, rebota e ilumina. Eso lo veremos en la siguiente. Bueno, deciros esto, que es un estilo muy utilizado, muy glamuroso, como se nota en esta foto, muy femenino, y que es el que se utiliza en muchas fotografías de moda. Hoy menos, porque ya la moda ha cambiado mucho, pero sobre todo si miráis revistas o consultáis fotos de los años 50, 60, incluso hasta los 70, os diría yo, hay muchas fotos y sobre todo de actrices de cine con este esquema de iluminación. El esquema es este, como decíamos, un foco, una fuente de luz situada de frente del modelo y situado en alto por encima de su cabeza, de forma que la luz caiga sobre todo el eje de luz caiga sobre la cara en un ángulo de unos 45 grados. Y lo que decíamos, si queremos aclarar la parte de la barbilla, porque al caer la luz así, esta luz, este rayo que pase por la punta de la barbilla, acabará aterrizando aquí a media garganta y toda esta parte se quedará muy oscura. Entonces, para evitar eso, ponemos aquí un reflector, preferentemente blanco o plateado, que nos va a coger la luz, esta luz que cae de aquí, esta que pasa la parte de aquí del foco, rebotará y aclarará esto. Esto es lo que sucede cuando no está el reflector. Como veis aquí, la barbilla
la sombra de la barbilla se proyecta y crea ahí un halo, una imagen un poco fea. Hay quien le gusta, hay fotógrafos que lo prefieren así, porque dicen que perfila muy bien el perfil de la mandíbula, de la quijada del modelo, de la modelo, y sobre todo en los hombres. Pero lo normal es intentar evitarlo, para lo cual, como pasa en este caso, esta foto es mía, lo que hemos hecho es poner un clamshell, es decir, la modelo, y aquí tenía debajo, a la altura de su pecho más o menos, había un reflector que le devuelve toda esta luz y que matiza, termina de aclarar la luz de la barbilla y de la quijada. ¿Hay preguntas? ¿Dudas? ¿Nada? De momento parece que todo claro, ¿eh? Gerardo. De categoría. Me está gustando mucho. Me alegro. ¿Tú, Carmen, qué me cuentas? Muy bien, muy interesante, muy bien. A Fernando no le pregunto porque tiene el micro cerrado, así es que ¿para qué le voy a preguntar? Bueno, seguimos entonces. El siguiente es el modelo, el esquema que se llama de lazo. Esto es también combinación de dos esquemas de los anteriores, ¿eh? El Rembrandt, acordaros, desde arriba y en 45 grados, y el Paramount también desde arriba, pero de frente, ¿eh? Este es el esquema que genera esta imagen. Fijaros, por un lado queda la cara muy iluminada y por otro lado la parte oscura que generaba el Rembrandt no queda tan oscura como habíamos visto en la primera y en la segunda fotografías. Queda bastante iluminada, ¿eh? Y, sin embargo, sigue conservándose ese triángulo de la nariz, esa sombra que forma la nariz en forma de triángulo, ¿eh? Pero quizá, como veis ahí, mucho más disimulada. En el otro caso, acordaros que decíamos, no debe de pasar nunca de la altura de los labios, pero sí se veía en la primera foto que esto era un triángulo mucho más acusado. Bueno, este es el que se llama lazo o loop en inglés, ¿eh? Es parecido, como hemos dicho, al Paramount porque la luz se pone desde arriba, pero no de frente, sino en 45 grados, ¿eh? Se sitúa en un ángulo en 45 grados en respecto del sujeto, del modelo, como en el Rembrandt, pero elevada por encima del sujeto como en el Paramount. La combinación de los dos nos da esta imagen. Suele utilizarse para todo este tipo de fotos que se quieren hacer cuando queremos dar un aire de pillo, de simpático, de atractivo, sobre todo con jovencitos o con jovencitas, ¿no? También con algún adulto, pero lo más queda muy bien, sobre todo cuando trabajas así con adolescentes, que les da ese aspecto de pilluelos, ¿no? Y a este con la gorra en la cabeza puesta de revés, pues aún se lo incrementa más, ¿eh? La sombra de la nariz, como hemos dicho siempre, nunca debe de llegar al labio inferior, al labio superior. Si no, es que las luces las hemos puesto demasiado altas y debemos de corregirlas. Igual que si la sombra de la nariz cayera muy hacia abajo, también esta sombra de la mandíbula caería mucho más hacia abajo y mancharía, por decir así, el pecho. Este es el esquema, es muy parecido al que hemos visto antes, y también se puede suavizar con un reflector si queremos pues que esta parte quede más, el pecho y tal, quede más iluminado, si lo llevamos al extremo límite, poniéndolo sobre una luz, casi jugando con una clave alta, es decir, con un fondo muy blanco y alumbrando, o sea, acercando mucho al modelo al fondo, pues como veis, seguimos teniendo todo, porque si os fijáis, aquí tenemos la sombra. Perdón. Me he pasado. Aquí no pasa tenemos nada, la perdón, sombra que hay de unos la nariz. relámpagos impresionantes. ¿Perdón? Que hay unos relámpagos impresionantes por esta zona que estoy yo. Vaya. Aquí no, Vale, no se ve nada. Yo estoy en la parte del Vedat y no se ve nada. ¿Vamos? Yo de Calicanto. Ya. Perdón. No, nada, no. Además es bueno saber y avisar. Yo aquí sí que tengo lluvia, pero no en la zona del Vedat no llega a los relámpagos. Vale, bueno, pues perdón como por la decíamos, interrupción. ¿no? Es decir, seguimos teniendo una parte de la cara menos iluminada. El modelo, al no estar tan girado
la cara con respecto a la dirección del cuerpo, pues ha iluminado más toda la cara, aún conservando esta forma de la nariz, y el hecho de estar en un fondo blanco pues le da ese perfilado tan bonito o tan definitivo que tiene para la foto. De todos modos, yo esa foto, si la hubiera hecho yo, la hubiera contrastado un poquito más, le hubiera bajado un poco la iluminación y lo hubiera dejado un poquito más oscura, más no tan en clave alta como está aquí. Pero bueno, también sería esa la intención del fotógrafo y del modelo. El siguiente es ya uno de los estilos, digamos, más modernos que hay. Este además lo utiliza con mucha frecuencia un fotógrafo español y casi paisano nuestro, que es Paco Alacid. Paco Alacid es uno de los fotógrafos españoles que hoy está haciendo toda su carrera en Washington DC, en Estados Unidos, y es un chavalín no, porque ya no es tan chavalín, pero vamos, un chiquet de Elche, por lo cual nos podemos sentir doblemente orgullosos como españoles y como valencianos de tener un paisano allí. Y además, si no me equivoco, la última información que me llegaba es que había conseguido ser uno de los 3 fotógrafos oficiales del Congreso de los Diputados, del Capitolio. Con lo cual, fijaros la faena que tiene fotografiando a todos los representantes políticos del país. Bueno, pues Paco hace fotos de este tipo, que además para mí es una foto impresionante. Primero, por la piel de la modelo, que para un contraluz es lo menos que uno pensaría, ¿no? Pondría una modelo con piel mucho más clara. Sin embargo, él ha cogido a una mulata preciosa, eso sí, además es una modelo famosa en Estados Unidos, y lo que ha conseguido es hacer un contraluz, una iluminación que la define perfectamente y, sin embargo, que a ella se la ve perfectamente. No queda en la oscuridad. Yo creo que esa es la gracia que tiene esta foto, ¿no? Aparte de la pose, aparte de lo demás, pero sobre todo esto. Es el sujeto, la modelo está recibiendo la luz por detrás. De hecho, el foco de luz está justo detrás de ella, la fuente de luz. Para ello, lo que ha utilizado es un octa, pero un octa de gran tamaño, un octa de 1,5 metros, 1,80 m o incluso de 2 metros de diámetro, para que quede toda ella muy bien iluminada y muy bien recogida la luz, ¿no? Y ella está mirando directamente a la cámara, está delante de la fuente de luz mirando directamente a la cámara, y para conseguir esta iluminación, el que esta parte no quede totalmente en sombra, lo que ha hecho ha sido poner un difusor detrás de la cámara. Poner un difusor casi tan grande como un reflector, perdón, casi tan grande como el octa que tiene por detrás. Ese es el esquema de iluminación, y ahí veis otra pose, pero tiene su truco. Esta modelo que tenéis aquí no es esta de aquí, es su hermana gemela. Y es cierto, son 2 gemelas, dos modelos internacionales que se hicieron famosas por ser, bueno, modelos y gemelas. Y entonces aquí tenéis la segunda hermana, igual de guapa que la primera, con otra pose distinta. Fijaros aquí, los que hicisteis el curso, el modelo primero, fijaros la pose del contraposto que tiene esta modelo, bajando un hombro con relación al otro, qué sensación de dinamismo, de estilismo que le da simplemente eso, porque el resto del cuerpo no lo vemos. Bueno, pues como veis, un octa casi tan grande como la modelo, puesto detrás de ella, directamente detrás de ella, y un reflector puesto detrás de la cámara. Y generalmente el fotógrafo, para no entorpecer aquí, pues dispara la cámara en automático o a distancia, con un mando a distancia. Y otro gran modelo, otro gran esquema, es este, el que utiliza muy repetidas veces el fotógrafo australiano Peter Coulson, que, como veis, la modelo está, en este caso, sentada en el suelo o no, pero por la forma que está, fijaros dónde está la iluminación en el suelo.
La luz está prácticamente dando en el suelo, en el fondo. Por lo tanto, quiere decir que la luz está aquí arriba. La luz la sitúa de forma cenital y sitúa a la modelo de forma que esté más o menos centrada con el eje de la fuente de luz para conseguir que quede como más iluminada o como menos. Si la lleva más hacia el fondo, recibirá más luz aquí. Fijaros que aquí hay mucha más luz que ahí y que aquí. Por lo tanto, si la manda hacia allá, este lado quedará mucho más iluminado y el otro más en sombra. Si la trae más hacia aquí, entonces este lado quedará muy iluminado, pero esa parte de detrás quedará mucho más en sombra. Juega simplemente con esos dos factores. Es el tipo personal, lo que os he explicado ahora. Se recibe la luz desde arriba, crea un ambiente muy cálido. Fijaros que las luces así desde arriba generan un entorno muy, muy cálido y muy intimista. Utiliza hasta octas de 2 metros. Hay un reportaje que tiene él, que se puede ver en su línea de YouTube, que se ve colgando un octa que tiene 2 por 4 metros, es rectangular, colgando del techo. Y es el que utiliza él para hacer muchos de sus trabajos. Lo sitúa debajo, más o menos delante, como ya os he dicho. Se intenta siempre que los brazos y las piernas queden recogidos para aumentar más ese tamaño intimista. Otra anécdota, este desastre de pantalón que lleva la modelo, digo desastre por lo roto, resulta que está hecho adrede, roto así, y además los hace el mismo Peter Coulson. Es él quien destroza los pantalones vaqueros y les da el entorno que después va a ir con la foto que quiere realizar. ¿Estamos? Hay una, os lo explico en la imagen siguiente que lo veréis mejor, al situar a la modelo debajo, claro, la luz, si cae muy vertical, va a generar una serie de sombras en los ojos, debajo de la nariz, ¿las veis? Para que estas sombras no sean tan radicales, no sean tan feas como que no se vean los ojos, lo que hace es inclinar ligeramente el octa, de forma que el octa no está absolutamente horizontal, está con la parte de delante de la modelo más bajito, más inclinado, con lo cual esta luz que incide en ella consigue que los ojos, los labios, la nariz, etcétera, incluso la barbilla, tengan luz, tengan reflejo, y combina luz y sombra de forma que quede muy armoniosa la fotografía. Siempre tiene la costumbre Peter Coulson, aparte de que siempre tiene grandes escotes que enseñar y muchas piernas, pero siempre tiene la costumbre de que alguna de las piernas y de los brazos queden siempre en posición recogida, para que las fotos no se desparramen, como dice él en sus artículos, ¿no? Bueno, pues estas son, digamos, los esquemas de luz que hacen los grandes maestros. Pero ¿es que son los únicos esquemas que podemos utilizar? Pues no, tenemos posibilidad de hacer más cosas. Por ejemplo, ahí tenéis una foto donde hemos conseguido una modelo a la que hemos situado en posición semi-tumbada, no llega a ser tumbada, en el suelo, y si os fijáis, las luces no llegan por aquí, ni por aquí, ni por aquí. Llegan por detrás. Llegan por detrás en un ángulo de 45 grados para que todavía quede luz suficiente para rellenar aquí, para dar un golpe de iluminación en este lado, pero fijaros que en esta pierna no. Ese esquema es este. Hecho con una luz principal, esta foto es mía. Y esta también, la veis ahí la firma. Hecho con una luz que incide en 45 grados, no por encima de la cabeza, sino prácticamente el eje de la luz está casi a la altura de la cabeza, y que la hemos rellenado después con un reflector para completar las zonas de sombra. Pues la vuelvo a poner detrás. Esa es
la luz, ese reflejo que llega aquí es del reflector de sombra, mientras que esto de aquí sí que le llega desde la fuente de luz. ¿Por qué lo hice así? Porque quería conseguir muy buenos brillos en el cabello, porque me llamaba mucho la atención lo original que era el corte de pelo de la modelo, y la forma de conseguirlo era consiguiendo que la luz le incidiera principalmente en su cabello. Además, había otra cuestión, si os fijáis, tanto aquí como allí, la modelo, que ya no es una niña, tenía marcadas las ojeras. Para que no se le notaran demasiado las ojeras, lo que hice fue que la luz incidiera desde arriba con el fin de que iluminara muy bien estos pómulos y este reflejo del propio pómulo fuera el que me rellenara de luz la parte de los ojos. ¿Vale? Ahí tenéis la otra, también se puede ver el efecto mismo que hemos dicho de los pómulos y de las ojeras. Vamos. Y este es hasta aquí el módulo en sí mismo. Yo antes de seguir, me gustaría dejaros dos cosas que también estarán en el material. La primera, aquí tenéis unas referencias para que veáis que no solamente es lo que yo os digo, es lo que cuentan otros profesionales o otros más profesionales que yo, si vale. Podéis seguir a este fotógrafo mexicano, Guillermo Flores, en YouTube. Tiene un montón de vídeos, y tenéis todo un curso online de fotografía Strobist, con flashes de mano en interiores. Aquí tenéis el enlace para poder empezar a ver el curso. Lo tendréis también en el material. Y después, para aquellos que les guste más leer, pues tenemos aquí un par de libros que tienen la ventaja de que se descargan gratis, están en PDF y se pueden descargar gratis en Internet. Uno es de un español, Efraín Sánchez Gilmorente, que tiene un libro muy, muy interesante sobre iluminación de retrato en estudio, está con nuestra línea, y este otro de Michael Quirk, que es de una empresa llamada Visual Pursuits, que también habla de formas de iluminación para retrato, de una editorial llamada Hensel. Está en dos partes, pero también se descarga gratis en Internet. Así es que ambos dos, como digo, lo tenéis en el material que os voy a pasar y lo podéis utilizar. Yo os recomiendo que os descarguéis los libros, están muy bien, y en algún momento pues son atractivos y para consultas. Y ya para terminar, porque como el otro día alguien comentaba, yo agradezco mucho todos los comentarios que hicisteis el otro día, han sido muy, muy positivos y me alegra mucho. Y había uno que sí que realmente me llegó y es, ¿qué podemos hacer con todo esto si no podemos hacer prácticas? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es empezar a poner, Gerardo, vamos a poner deberes para casa. Yo no me gusta decir deberes porque parece que eso crea una especie de rechazo, ¿no? Nos crea la mala sangre de cuando íbamos a la escuela y nos ponían deberes después de todo un largo día. Con lo cual yo lo que he puesto es prácticas en vuestra casa y os propongo 3 retos. Los retos son los siguientes. Yo os voy a proponer aquí unos esquemas de iluminación fáciles, aparte de que practiquéis lo que habéis visto en el curso, pero 3 esquemas que podéis montaros vosotros con mucha facilidad en casa, con muy pocos elementos, porque lo que se pretende es hacer las cosas con los elementos que tenemos en casa y sin necesidad de salir corriendo hacia Amazon a ver qué me falta y qué me compro. Y que lo que yo os pediría es que si hacéis, sean los 3 esquemas que os propongo, o los 3 retos que os propongo, que nos subierais después las fotos. Que hagáis por lo menos una foto de uno de los esquemas y las subáis o se las hagáis llegar a Fernando, y Fernando pues lo que iría sería alimentando ese material del curso con vuestras prácticas también. Aquí no se trata de poner notas a nadie, no se nota de quién es mejor ni quién es peor, se trata simplemente de que podáis hacer prácticas, disfrutéis haciendo las prácticas y disfrutéis después compartiendo las prácticas con los amigos.
He oído una voz por ahí, pero no sabía de quién. Supongo que Nando. Correcto. Repite. Que Algo no ha te he dicho oído. que no vale. Nando quiere nota. No quiero nota. Que a mí siempre me ponían con él. Bueno, ya veremos, ya veremos. Venga. Bueno, el primer reto que os propongo es este. El primer reto que os propongo es un reflector lateral y un flash rebotado hacia él. Es decir, un flash de mano, un reflector lateral. Y para aquellos que no tengáis un reflector lateral, os voy a dar una solución casera súper fácil. Son 2 trozos de papel de albal. Y reflejáis el flash sobre el papel de albal. ¿Estamos? Entonces, reflector lateral y un flash rebotando hacia él y que nos ilumine en forma de un split. A ver qué conseguís. A ver si conseguís una foto como la que hemos visto en el esquema número 2, partido, una parte muy bien iluminada y la otra pues en la oscuridad. O a ver qué conseguís, porque si giráis este reflector y en vez de ponerlo así, lo ponéis así, pues conseguiréis un efecto. Si lo ponéis así, conseguiréis otro efecto. Si lo ponéis así, conseguiréis otro efecto distinto. Luego, con un mismo esquema, 3 efectos y 3 posibles fotos. ¿Vale? ¿Qué necesitáis? Bueno, cámara reflex, cámara de fotografiar, la que sea, una reflex, una mirrorless, incluso una bridge, lo que queráis. Un flash de mano, que lo podéis colocar directamente sobre la cámara o utilizando ese piececito que viene montado con el propio flash de mano, y si os resulta que está demasiado bajito, pues chico, una escalera y en un peldaño de la escalera, una escalera de esas que tenemos en casa para cambiar las bombillas. Entonces, un reflector de mano, un flash de mano, un reflector blanco o metalizado, y si no tenéis, una pared blanca, que también se puede utilizar. No tendrá la misma calidad o el efecto que tendría si ponéis un reflector, pero también imaginaros que aquí esto es la pared. Ponéis al sujeto cerca de la pared y a jugar. En ese caso no podréis mover el reflector, pero sí podéis mover al objeto, al sujeto. Un modelo, sea una persona o bien un objeto, que no tenga persona, porque ponga un jarrón, que ponga una planta, que ponga lo que se le ocurra, una escoba, es lo mismo. ¿Vamos? Y para fondo, este fondo de aquí detrás, nos sirve perfectamente una pared blanca o una pared clarita, que no sea muy oscura. Si queréis hacerlo oscuro también, pero os quedará muy contrastada la foto. ¿De acuerdo? Los que tengáis podéis utilizar adicionalmente, pero no es imprescindible. Repito, no salgáis corriendo hacia Amazon para comprar esto. No vale la pena. Pero si lo tenéis en casa porque ya lo tenéis, pues el trípode para la cámara siempre nos da más estabilidad y podemos utilizar velocidades más bajas, o un pie de soporte para el flash que se puede sustituir perfectamente, como digo, por el pie del propio flash, por un taburete o por una escalera de esas de aluminio que tenemos para subir a cambiar bombillas. Y después, claro, si tenéis ya, pues podéis utilizar unos triggers, un sistema de emisor y receptor para hacer la foto a distancia. Si no, el flash puesto encima de la cámara y que se conecte directamente por el pie del flash a la cámara. ¿Vale? ¿Cómo está el flujo de trabajo? Bueno, pues aquí os lo especifico para que veáis, os lo pongo bien facilito, Después no os quejéis que los deberes eran difíciles. Disponer los elementos según el esquema, lo que podáis, encender la cámara y el flash, medir las luces. Si no tengo un fotómetro, pues con prueba y error. Mi sugerencia, siempre que hagáis fotos con flash, la cámara ISO, el ISO nativo de la cámara, ISO 100 o ISO 200 o ISO 64, el que sea, el que viene desde la fábrica de la propia cámara. Velocidad 125 o 160. F8. Apertura de diafragma F8. Velocidad 125 o 160. Calcular vosotros, mirar a ver si con 160 la foto queda oscura, pues bajáis a 125.
Y con esos parámetros podéis empezar. Que me resulta que la foto me queda demasiado clara. Pues cierro un poquito el diafragma en vez de F8, F9, F10, F11, no mucho más. Que resulta que la foto me ha quedado oscura, pues en vez de F8, F7,1, F6,5, F5,6, tampoco mucho más. Es decir, un paso más o un paso menos. Y abriendo, cerrando por tercios de paso, que son las cantidades intermedias. ¿Me habéis entendido hasta aquí? Repito, sí. ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Geno? ¿Todo claro? Sí. Todo correcto. ¿Todo claro? ¿Comprendido? Todo bueno, claro. Pues ese medir luces, ese método de prueba y error, ya os he dado los parámetros de partida. Repito, ISO 200 o ISO 100, el que sea el activo de la cámara, F8, 125 o 160, según lo que os pida. Seguramente si tenéis ISO 100, os pedirá 160. Si tenéis ISO 200 con 125 si es suficiente, porque ya tiene más sensibilidad de la ISO. ¿Vale? Y a continuación de eso, disparar, 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 disparar y disfrutar, que es lo más importante y es el objetivo final. Prueba, no me ha salido. Me cago en no, me cago en no. A ver, piensa. ¿Qué es lo que no he hecho bien? Algo has hecho mal. La cámara hace lo que tú le dices. La luz hace lo que tú le mandas. Resulta que no, es que resulta que el flash, pues, no sé por qué he tocado y no está bien calibrado. No está a 125. A veces calibramos los flashes mal también. ¿Vale? Pues parámetros de luz para cámara y parámetros de luz para el flash. ¿Aceptado el reto? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Fernando? Claro. ¿Sí? Aceptamos. ¿Aceptáis pulpo? Aceptamos pulpo como animal de compañía. Venga, pues entonces, como habéis aceptado el reto, el siguiente reto. El siguiente reto. Vamos a poner las imágenes aquí para que... Vale. ¿En serio? Perdona, Rafael. Sí. De la práctica anterior, ¿quieres una en cada posición del reto? No. No, a ver, probamos, Carmen, pero para ti una. Carmen, quiero que os lo paséis muy bien. Que hagáis, si puede ser, 100 fotos en vez de 10. Ya que montamos. De esas, una, la que más os guste, la que creáis que os ha quedado mejor, esa es la que le subís, le mandáis a Fernando y Fernando, esta es la que me ha gustado. Vale. Pero el objetivo no es hacer la foto maravillosa, el objetivo es disfrutar como enanos y aprender. Porque al final se aprende disparando. Un poquito de Peter Coulson. Nando, no te he oído. No, nada, estaba mirando la práctica 2. Ah, esta es muy fácil, ya verás. Es muy bonita. Vamos, en este caso, el reto es un reflector en cenital y un flash rebotando sobre él. Es decir, un reflector puesto arriba, como hacía el señor Peter Coulson, y el flash rebota en él. Si está sobre la cámara o no, eso ya es inverosímil. ¿Vale? Elementos, como decíamos antes, cámara, como siempre, un flash sobre la cámara. En este caso, si lo ponéis sobre la cámara, quizás sea mejor para que vaya directamente contra el techo, o un modelo, lógica, bueno, el reflector blanco metalizado, como sea, y puesto en posición del techo. ¿Y cómo lo pongo colgado del techo? Pues mira, tengo una lámpara así, es muy alta, o un plafón, para que no sea una lámpara de esas que caen 3 metros desde el techo. Sí, un plafón, pues le coges 2 hilitos de pescar y simplemente colgando del plafón los 2 hilitos, uno por cada lado, y el reflector colgando de allí. Eso si no tenéis mejor solución. Si tenéis otras soluciones, tengo 2 pies de flash, pues lo coloco entre los 2 pies de flash, uno a cada extremo y ya está. Pintaros la vida, ¿vale? Ahora os daré soluciones también. Y después, como siempre, un modelo, y el fondo de aquí pues nos sirve el de una pared, aunque sea blanca o clarita, o si queremos oscura, ya tenemos. Adicional, pues hombre, si tengo cámara y tengo el flash encima de la cámara, pues si tengo trípode, que hoy creo que trípode para la cámara tenemos casi todos,
pues se trabaja mucho mejor poniendo la cámara sobre el trípode, porque así además tengo que hacer menos esfuerzo. ¿Qué puedo hacer aquí? Fijaros que aquí no hay ningún elemento más. ¿Qué puedo hacer aquí? Mirad, es que no tengo reflector, pero ¿tienes un techo blanco? Sí, pues dispara contra el techo blanco. Claro, directamente contra el techo, ¿por qué no? En vez de tener reflector, pues esto que sea el techo. Igual que antes decíamos con la pared. ¿Vale? Y ya habéis visto, el método de trabajo es el mismo que el anterior. Poner los elementos según el esquema, encender la cámara y el flash. Como dice un amigo mío, no os olvidéis de que la tarjeta esté vacía y que llama en la cámara tenga dentro la tarjeta. No se os haya quedado en el ordenador de la última descarga que hicisteis. Y que tenga batería. A alguien le ha pasado y no hace muchos días. Menos mal que llevaba otra en la cámara. No, a mí en una sesión hace unos días y me tocó echar mano de la cámara y de qué vergüenza. Si me vieran mis alumnos, ¿sabes? Pues sí. Y era una compa flash, que esas no son tan fáciles de encontrar ahora. Bueno, pues ahí tenéis el flujo de trabajo, como antes, para que lo podáis seguir. Y si os parece bien el reto, pues vamos a hacer un tercero. Y así no es preciso que hagáis los 3 retos. Hacer el que os guste o hacer los que queráis. Si hacéis los 3, pues más práctica. Pero no se trata. No hay premio para el que más, ni para el que antes los haga. No juego. Venga. No juego. Si vale, Fernando, Nando, a ti te daré yo un premio especial. Vale. ¿Sabes? Así es que tú no te pecos, que ya tengo algún premio por ahí para ti. Bueno, tercero, vamos a imitar una ventana. ¿Vale? O vamos a utilizar una ventana. Si tenemos una ventana, pues tenemos una ventana. Entonces, utilizamos la ventana, ponemos nuestro modelo, ponemos nuestra cámara y la parte que no ilumine la ventana, pues cubrimos las sombras con un flash. ¿De acuerdo? Luz de una ventana y flash para rellenar las sombras. ¿Para qué? Sobre todo para que os acostumbréis a equilibrar la luz de la ventana con la luz del flash. Que ni el flash sea tan fuerte que queme esta parte de la cara más que la luz que entra de la ventana, ni al revés, que la luz de la ventana sea tan fuerte que queme esta parte. Y esta sí, esta la he iluminado bien con el flash, pero esta de aquí no. A ver, pregunta, antes de seguir. Yo para graduar esta parte de aquí, lo graduaré con la potencia del flash, ¿no? Y para graduar esta parte de luz que le va a entrar por aquí, ¿cómo la voy a graduar? La velocidad. Subiendo, bajando la persiana. Si bajas la persiana te saldrán rayitas. Es buena fórmula. Era una broma. Es buena fórmula. Tendrías otra más práctica, poniendo los visillos. Poniendo los visillos que tamicen un poco la luz. Pero imagínate que estás haciendo la foto a las 11 de la mañana, a las 12 ahora que estamos en otoño, te está entrando todo el sol en 45 grados por la ventana, cosa que es precioso como luz, pero ¿y cómo consigo que esa luz no me queme a la cara de mi sobrino, de mi nieto, de mi hija que está ahí haciendo la pobrecilla de modelo? Retírala. El retiro, entonces le voy a quitar luz, ¿no? O le voy a quitar. A ver, ¿qué elementos tenemos nosotros en la cámara para graduar la luz? Diafragma, velocidad. Punto. No sigas. El diafragma. Primero que nada, el diafragma. Si a F8 tengo mucha luz, sigo cerrando el diafragma hasta que consiga que la cara no quede quemada en este lado, que es donde entra la luz. A lo mejor al lado de la ventana tienes que estar con un diafragma F16 o F13. Porque la luz que entra por aquí, que es la luz del sol, es muy potente. Entonces,
Esto sirve, y esta reflexión que os hacía, sirve para los parámetros de partida de una fotografía en interiores son indicativos, nunca son la Biblia. Antes hemos dicho F8, 125. Pues a lo mejor aquí tiene que ser F13 y 160 o 200 de velocidad o 250. Porque yo lo que tengo que hacer es conseguir que aquí no salga quemado. Cuando tengo ya esa luz calibrada para ahí, ya no toco más la cámara. Porque esta luz de este lado la va a dar el flash. Y el flash tiene potencia regulable. Escucha, Rafael, ¿tú recomiendas cerrar el diafragma todo lo que puedas? Yo recomiendo siempre que puedas, cerrar el diafragma primero. No, el ISO es lo último. El ISO es lo último. Puedes decirme, oye, es que yo no quiero que este fondo salga demasiado enfocado y si cierro el diafragma, como aumenta la profundidad de campo, bueno, combina diafragma y velocidad. Vale. Cierro un poco el diafragma, subo un poco la velocidad. ¿Aún me queda clara? ¿Subo otro poquito la velocidad o cierro otro poquito el diafragma? Ya es una cuestión de decisión sobre el terreno de las condiciones. Sí, de la profundidad que quieras de campo, lo enfocado o desenfocado. Exacto, ¿de acuerdo? Pero lo que en última instancia, bajar ISO, en este caso, en última instancia, preferentemente todo lo demás, y después lo que estábamos diciendo, igual que cuando hablábamos de fotografía en exteriores, aquí pasa lo mismo. La fotografía o la parte de la foto que va a tener que ver con la luz natural, la gradúo con la cámara. La fotografía que tiene que ver con la luz artificial, es decir, con el relleno, la gradúo con la potencia del flash. Igual que hacíamos cuando hicimos el taller aquel en iluminación de exteriores. La iluminación de ambiente la gradúo con la cámara y después la iluminación propia del modelo la gradúo con el flash, con la potencia del flash. ¿Os habéis quedado todos ahí callados? Nando ya se ha asustado y se ha marchado. No, estoy aquí. Me estoy comportando como un niño bueno, ¿sí? Vale. Bueno, Paco. Sí, estoy aquí. Sí, me he enterado de todo. Iré haciendo algunas pruebas. A ver si puedo en 3 semanas. Muy bien. Así me sale. Bueno, pues ahí tenéis 3 retos. Ahí tenéis 3 posibilidades para divertiros. Y 3 posibilidades más para que podamos practicar. Y yo lo que os prometo es que tan pronto como sea posible, pues haremos prácticas de esto en algún sitio, aunque sea pidiendo que nos dejen una nave en cualquier polígono industrial para poder poner ahí 2 focos. Para poder reunirnos. Rafa. Pero mientras no podamos y tengamos que hacerlo así, pues vamos a ir haciendo prácticas de esta forma. Muy bien. Perfecto. Venga, más cosas. ¿Dudas? Rafa. ¿Preguntas? Rafa, Sí. yo no tengo flash, ¿lo puedo iluminar con una linterna? Perdona, ¿tú no tienes flash? ¿Lo puedes iluminar con qué? Con una linterna, o sea, yo solamente tengo flash que viene con la cámara, yo no tengo flash de mano. Vale, no tienes flash de mano. ¿Y no tienes ni siquiera una bombilla LED con un flexor? Ah, bueno, eso sí, Pues ya está. con eso. Lo Vale. iluminas con luz continua. ¿Qué me estás hablando? El problema que tendrás ahí, fíjate, en el flash puedes graduar la potencia. En la luz continua no puedes graduar la potencia porque no lleva un regulador de potencia. Pero puedes acordarte de la ley de la distancia y acercar o alejar más al objeto, al modelo, la bombilla. Vale. Cuanto más cerca la acerques, más Mira mi cantidad cara. de luz, Mira mi más cara. intensidad de luz recibirá. Cuanto más la alejes,
más oscurita, o sea, menos cantidad de luz recibirá. Vale. ¿Aclarada? Gracias. Sí, De sí. nada, un placer. Más cosas. No, que no sé si lo ha visto Rafa, pero como yo estoy iluminada con una fuente de luz, me la estaba acercando para ver cómo me quemo Claro. y me la estaba alejando para Y que ves viera cómo cómo... no, ves cómo te queda, mucho Claro. menos. Así. Ahí te quemas y si lo alejas, ya la Eso piel es. tiene el mismo tono que prácticamente casi que en la otra parte. Correcto. Bueno, Rafa, ¿quieres pues, que quitemos el power y así nos vemos un poquito? quitamos el Ahí, power, volvemos perfecto. a nuestra... Bueno, decir que de momento nos Uy, estaban viendo... buenas, Carlos, Carlos, buenas. A ver, Poneros los altavoces. los Hola, micrófonos. Rafa. Buenas Poner tardes, los grupo. altavoces, así podemos oírnos Hombre, todos. Pedro, ¿cómo está usted, chavalín? Pues llevo ya un rato aquí, pero callado, Sí, ya veo. atendiendo al sensei. Pepe, ponte el altavoz. Una pregunta. El micro, el micro. Paco, ¿a dónde mandamos las fotografías, las pruebas que hagamos? A Fernando. Fernando, pero presidente. Hola, Elena. Qué gusto de tenerte. Bueno, Hola para los que Elena, la nos habéis vemos conocido hoy todavía, también. ¿Qué tal? Elena es una gran Después de la dura fotógrafa que ya hace semana. exposiciones y todo. Muy bien, siento haberme incorporado tarde, por eso además he entrado calladita y he escuchado todo lo que he podido. Bueno, es igual. Encantado de tenerte aquí, de teneros juntos. Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones. Ahora es vuestro turno. Todo bien. Todo bien, aprobado. Todo bien, está clarísimo. Aprobado. Ay, Es qué que lo disgusto. explicas demasiado bien. ¿Qué respiro me dais? Oye, ¿me dais un respiro? Eso de que me aprobéis después de 32 años de profesor es algo que me da una ilusión. La primera clase que hago. Tiene WhatsApp, tiene WhatsApp. Bueno, Hemos ¿os ha parecido hablado interesante? Nada. Sí. Sí. Pues, repito, ¿os ha parecido interesante el tema? Sí, sí. Sí, por mi parte sí. Precioso, ha estado muy bien, Rafa. Muy bien. Y muy Gracias. instructivo. ¿Podemos animarnos a hacer alguna cosa de esas solitos? Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que esos esquemas son fáciles. Hombre, los dos últimos son más complicados. Los de Paco Alacid y de Peter Coulson son más complicados. Pero yo creo que los 5 primeros son bastante fáciles para poder hacer una tarde de domingo aburrido en casa que no tienes nada que hacer ni sabes qué hacer y estás deficioso. Una tarde de domingo aburrido que no Un día de lluvia como hoy. Tu piedad, lo diga mi marido. tu piedad, tu madre. Como modelo, o a la chiquilla. Sí, pero con qué flash, guapo. Hay dos flashes aquí. Pero... Pero no sé,